¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por atendernos. Esta es una emisión más de Periodismo en Plural. Y en esta ocasión, permítame inmediatamente darle a conocer a nuestros invitados de esta noche, porque el tema es todo lo que se vivió la semana pasada con las revisiones exhaustivas que se dieron en Texas y que provocó una parálisis en las exportaciones aquí del lado mexicano. Así que tenemos a los protagonistas, sin duda, de todo este problema. Sería Pedro Chavira, director de Comercio Exterior de Index Nacional. Buenas noches, muchas gracias. No, hombre, al contrario, gracias por estar aquí. Manuel Sotelo, él es el vicepresidente nacional de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga. Gracias, señor. Buenas noches, gracias por la invitación. Al contrario, gracias por estar con nosotros. Para tratar de entender qué fue lo que sucedió, yo creo que en estos momentos ya están así como que, bendito sea Dios, se acabó esto, ¿no? Pero supongo que en los días, en las horas en las que transcurrían y la fila se iba haciendo más grande y las exportaciones no se daban, esto fue un caos. ¿Qué fue lo que realmente sucedió? Si gusta, empezamos con usted como presidente o director de Comercio Exterior para que nos explique qué fue lo que sucedió, por favor. No fue un evento aislado, en realidad podemos separar esto como que fueron dos eventos. Uno, las inspecciones del Texas DOT en El Paso, que se empiezan a incrementar las revisiones. Y segundo, creo que un grupo aprovechó el momento para luego iniciar una serie de bloqueos a los puentes ahora del lado mexicano. Evidentemente, pues esto pone en peligro la cadena logística. Y respecto a si ya nos sentimos así muy relajados, no, realmente no. El ser capital político o considerarse en un momento dado como capital político pone en riesgo la operación de una manera constante. Entonces, a mi juicio, debemos buscar más alternativas y creo que es una muy buena oportunidad para desarrollar otros puertos que no utilizamos por lo general. ¿Cómo cuáles? Como Santa Teresa. Santa Teresa creo que tiene muchísima oportunidad y si nos concentramos en Santa Teresa podemos hacer un desarrollo fantástico y tendríamos esa diversidad que hoy en día no tenemos y que creo yo que es muy necesaria en este momento. ¿Pero ya no se puede dar también una cuestión política como lo que sucedió acá? Definitivamente sí, es factible que sí se dé, solo que pues este fue un tema de un gobernador de un estado y ya como quiera que sea, aquí estamos hablando de otro estado, ¿verdad? Y eso nos da cierta flexibilidad. Perdón. Entonces, aparte de la flexibilidad, pues creo que también como ciudadanos merecemos tener mejores cruces y creo que esa es la gran oportunidad que se presenta hoy en día, pensando que de cada situación debemos de sacar ventaja o aprender y pensar más bien en el futuro para que no nos vuelvan a suceder las cosas. ¿Por qué hizo esto el gobernador de Texas? ¿Qué es lo que buscaba? ¿Cuál es su objetivo? A mi juicio y hasta lo que entiendo hasta este momento, pues lo único es un tema político, no encuentro otra razón. ¿Elecciones? Así es, se aproximan las elecciones en Texas y a mí me parecería que simplemente anda buscando votos, no encuentro otra razón sólida. Las inspecciones en sí no es nada, ni mejor que lo que ya está haciendo hoy en día el CBP y que además lo hace con bastante éxito y lo hace muy bien. Entonces no encontramos una razón de peso para tener este tipo de revisiones. Lo que es más, en todas las revisiones que tuve yo no tengo antecedentes de que hayamos tenido algún problema, o sea, por lo menos en las empresas con las que yo tengo un contacto más cercano. Desconozco si habrá otras con las que sí. Esto lo dice la maquila. Así es. Pero el transporte de carga, ¿pero ustedes confían en lo que haga el transporte de carga? Definitivamente, o sea, nosotros como industria no somos un ente aislado. No podemos comportarnos de ese modo. Nosotros tenemos un tridente virtuoso que está integrado por agentes aduanales, transportistas y nosotros. Casi siempre vamos caminando de la mano, mantenemos una comunicación muy cerrada. Y si a esto le agregamos que también tenemos una comunicación muy cerrada tanto con el CBP como con la aduana mexicana, que somos los que estamos participando en la logística del comercio exterior todos los días,
pues creo que tenemos un círculo virtuoso muy bueno, de mucho provecho. No hay otra razón por la que se considere Juárez como un lugar para la inversión. Y creo yo que somos la ciudad que más exporta en todo el país. Y si somos la ciudad que más exporta en el país es por algo. Y creo que esas son las cosas que nosotros hacemos y a mi juicio las hacemos muy bien. Claro que a veces hay organismos o entes externos que afectan todo este proceso sin que podamos o se pueda reaccionar de una manera rápida. Entonces nosotros en lo que tenemos que trabajar es en esa reacción, cómo reaccionar rápido, cómo ser más efectivos en la reacción para tener los resultados que necesitamos tener. Pero en esta mezcla, ¿no? Usted mencionaba esta combinación, la maquila de exportación, los agentes aduanales, el transporte. No hay la posibilidad, o sea, hay momentos en los que se pueda dar un delito como el transporte de inmigrantes, de droga, de armas, a través de los camiones, ¿se puede dar eso? Porque ese fue el pretexto, ¿no?, que se puso. Siempre está latente la posibilidad, o sea, es algo que no podemos garantizar que no va a suceder. Sin embargo, somos empresas certificadas OEA, somos empresas certificadas CITIPAT, y estas certificaciones son justamente certificaciones hechas para mantener la seguridad. Estas certificaciones se crearon cuando cuando hubo el problema con las Torres Gemelas. De ahí nace la necesidad de tener una cadena logística segura, y son por lo menos 17, 18 o 19 puntos que hay que cumplir para ser una empresa certificada, dependiendo si es OEA o es CIT. Si es OEA o es CITIPAT. Entonces, cuando uno se mete de lleno y ves que en tus áreas de embarques tienes cámaras, que mantienes registro de qué se está cargando, que todavía cuando la caja se separa y personal de seguridad se acerca, revisa, sella las puertas, todavía tenemos inspecciones caninas posteriores a eso. De ahí salen con escolta en muchos de los casos de las empresas o con GPS. La gran mayoría de nuestros camiones tienen GPS hoy en día. Y se van directo al puente. Todavía antes de llegar al puente tenemos una inspección canina y todo el trayecto está monitoreado. Entonces, la posibilidad de que te contaminen un camión, si sigues todas las reglas que te dicta CITIPAT o OEA, pues son mínimas. Pero el riesgo siempre va a estar ahí. No podemos garantizar que no va a suceder. Sin embargo, sí podemos garantizar que el riesgo es mínimo. De eso se tratan estas certificaciones. ¿Cómo minimizas, cómo reduces ese riesgo? Pero se tiene que llegar al grado de decir, les aseguramos que no se va a dar, ¿no? Aseguramos que seguimos todos los protocolos y que si los protocolos funcionan bien, no debe de darse. Ok. Ahora, ¿qué pasó por el lado de los transportistas? ¿Cómo se da cuenta usted que empieza todo este bloqueo y que las filas están enormes? ¿Y qué sucedió? Cuéntenos, por favor. Ese día nos llega, viernes antepasado, nos llega un comunicado, yo creo que a todos los que formamos parte de la cadena logística de comercio exterior, nos llega un comunicado de que van a empezar revisiones. Y lo estamos leyendo y las líneas empiezan. Y yo creo que para que esto sea más entendible, cuando vamos a Estados Unidos tenemos que pasar, después de todo el procedimiento de seguridad que tenemos, yo creo que el 50% de las exportaciones que se hacen en Ciudad Juárez son de empresas certificadas. Y no nada más se certifica la maquiladora. O sea, se certifica el transportista y también se certifica el operador. Ajá. Entonces, y es importante saber que una de las regiones, una de las zonas con más empresas certificadas es Ciudad Juárez, el estado de Chihuahua. Somos los que más certificaciones tenemos entre industria maquiladora, transportistas, agentes aduanales, incluso algunas agencias de seguridad que trabajan para la industria. Entonces, pudiéramos decir que es la zona más segura en la que nosotros vivimos. Entonces, un vehículo que cumple con todas esas especificaciones es como si usted tiene línea express para ir al Paso, nomás que esto es en carga. Okay.
¿sí? O sea, esas facilidades, y también, bueno, nos demandan que cumplamos con ahorita mencionó Pedro algunas de las cosas que tenemos que cumplir, pero no es fácil, ¿verdad? Tenemos que definirnos como una empresa que buscamos a quien le interese y le importe la certificación, los que estamos certificados. Entonces cruzamos por la aduana mexicana, hay una revisión por la parte de la aduana mexicana, con probabilidades de que nos descarguen la mercancía. ¿Por qué? Pues porque toca rojo y entramos a inspección. Y luego de ahí vamos a la aduana americana, que también es un proceso muy similar, donde también no sabemos cuándo nos van a revisar, Resulta que a partir de ese día, el Departamento de Seguridad Pública del Estado de Texas generalmente nos ha revisado las condiciones físico-mecánicas de los vehículos. Ellos a eso se dedican. Saliendo las aduanas americanas, ellos tienen su infraestructura, y ahí es donde nos revisan a todos los que cruzamos de México hacia Estados Unidos. En este caso, pues con el Estado de Texas, el problema que ellos inician es que empiezan a hacerse las líneas de hasta 10, 12 horas para cruzar. ¿Por qué? Porque tienen una infraestructura donde tienen 4 rampas. Ellos pueden estar revisando 4 trailers a la vez. Y ellos están revisando el 100% de los trailers cargados que cruzan. Ellos querían llamar la atención, ellos querían afectar, y lo hicieron inmediatamente. Entonces, nosotros esperábamos que al menos, ¿verdad?, hubiera algún respeto, alguna consideración, o que fuera más fácil para las empresas certificadas, pero no se trataba de eso. Se dijo también que se está buscando migrantes adentro de los cajas trailers. Es muy sencillo, ¿va? Abre la caja trailer y desde ahí puede ver en muchos de los casos, pero se dedicaba de bajar y subir la mercancía. Yo hablé con varios operadores y yo les decía, oye, ¿y te están confrontando contra los papeles que llevas de la aduana mexicana? No, pues nada más, muy lentamente bajan la mercancía y muy lentamente la suben. Empezamos a tener problemas, empezamos a tener, lógicamente se detuvo toda la mercancía, pero no nada más en Juárez, desde aquí hasta Matamoros. Reacciona la aduana mexicana, reaccionamos todo el comité de contingencia de comercio exterior, donde estamos todos, el estado de Nuevo México, y los sábados, en los horarios de la aduana, San Jerónimo Santa Teresa está cerrado. Abren y empezamos a funcionar por allá. Y teníamos más opción por Nuevo México. ¿Por qué? Pues porque aparte de que es otro estado, pues también es otro color político, ¿sí? Muy parecido al que está en la federación, ¿verdad? Entonces hubo todo el apoyo. La verdad es que pocas veces hemos visto que las aduanas reaccionen con tanta prontitud a cambios de horarios, o sea, todo lo que podíamos nosotros necesitar, y no como transportistas o como industria, sino como comercio exterior, se dio rápidamente, pero el daño ya estaba ahí. Pero continuábamos haciéndolo. Entonces, por si fuera poco, el lunes fue cuando fue el bloqueo, llegan 3 pickups con 6 personas, se atraviesan en la línea y bloquean el acceso a la exportación y la importación por la aduana de Zaragoza. La aduana de Zaragoza... Y en Santa Teresa también, ¿no? Eso fue el martes. Ok. ¿Sí? ¿Qué pasó el viernes? Según datos que yo pude recabar, generalmente por Zaragoza se exportan alrededor de 2,000, 2,100 trailers diarios. El viernes nada más se exportaron 1,000. Entonces nos sobraron 1,100 vehículos de transporte. ¿Y ahí se quedaron? Que se quedaron, se tuvieron que regresar a la industria, a la maquiladora, se tuvieron que regresar con el transportista, pero ahí se quedaron. El sábado se reaccionó, mucha carga se fue para San Jerónimo, Santa Teresa, para Nuevo México, pero bueno, el estado de Nuevo México tiene algunas otras situaciones donde no se puede reaccionar tan rápido. Por ejemplo, allá cobran, nosotros tenemos que pagar una cuota al año para poder utilizar el estado, y en sábado pues los que no tenían pues no pudieron cruzar, ¿verdad? Pero ya para el lunes ya reacciona, da facilidades
el Estado de Nuevo México, podemos sacar permisos y de un promedio de 250, 300 exportaciones que cruzan por San Jerónimo, Santa Teresa al día promedio, pasaron 1,100. Entonces, lo cual ayudó mucho a muchos, ¿verdad? Y bueno, el resultado fue que el día siguiente, el martes en la mañana, llegó un vehículo con 2 personas y nos bloquearon el acceso. Y las autoridades, ¿Y quiénes eran? ¿Cuál era la intención de estas personas? Se supone, se dice que eran operadores que trabajan con nosotros. Hemos revisado los videos y de las personas que iniciaron esto, son gentes que no las conocemos aquí en Juárez. Preguntándole a los mismos operadores, no hemos podido identificar a una de las 8 o 10 personas que empezaron con esto, que llegaron en vehículos particulares. O sea, no se bloqueó con vehículos de carga, se bloqueó con vehículos particulares. ¿Pudo ser alguien o grupos que tenían toda la intención para luego colgarse medallas de liberación? La verdad es que no sabemos. Realmente hemos buscado a qué empresas pudieran ellos pertenecer. No hemos encontrado a uno que digamos, pues corresponde a esta empresa, ¿verdad? Yo me imagino que la Fiscalía estará haciendo su trabajo porque pues ellos los porque no pueden llegar y bloquear con esa facilidad nos pueden bloquear las vías de comunicación. Sí, es lo que le voy a decir, pues como si ya tenían el problema del lado americano, como que aquí mismo llega alguien para afectarlo aquí localmente. Qué absurdo, ¿no? Para afectar más. Sí. Sí. Es insólito lo que sucede. O sea, un vehículo con 2 personas corta y está hablando de San Jerónimo, sí. Santa Teresa. ¿Y por qué no se dio inmediatamente la reacción de las autoridades? ¿Por qué no exigieron quita a estas personas? ¿Por qué tuvo que pasar tantas horas para que permitieran que no solamente en el Zaragoza, sino en Santa Teresa también se diera esta situación? ¿Ustedes no pidieron quítalos de ahí, nos está afectando? Sí. No, ¿para qué? Pues, sí, de hecho yo creo que aquí la intervención del gobierno del estado, de nuestra gobernadora, que dio la instrucción, ¿verdad?, de que se hiciera algo. El martes estuvimos con con dos de los accesos que tenemos en carga bloqueados, y el tercero, que es Córdoba, que no había un bloqueo, pero la autoridad tejana estaba pasando 5 o 6 trailers por hora. ¿Por hora o por...? Por hora. Cuando deben de pasar 100, al menos por Córdoba, 100 trailers a la hora, estaban pasando 5 o 6 trailers. Bueno, nos tenemos que ir a un corte comercial y regresamos ahora sí con las pérdidas y el plan de contingencia que se tiene. Y sobre todo, pues con la autoridad, ¿no?, que van a hacer, tanto las federales como las locales. Volvemos con esto y con más. Bien, regresamos con más y nos vamos al tema. Obviamente nos quedamos con este caso insólito de que aquí localmente se dio un bloqueo, afectándose, por supuesto, lo que ya estaba ya de por sí dañado, ¿no?, que era el bloqueo de la exportación. En su opinión, señor Pedro, ¿cuál sería lo que sucedió ahí en este momento, en ese bloqueo local, de los que llegaron 2 personas, 5 personas a bloquear? ¿Cuál sería su opinión? Sí, en el cruce Zaragoza creo que tuvimos un poquito más de tiempo porque se da el bloqueo.
Cuando se da el bloqueo no era tan relevante para nosotros porque de por sí estábamos cruzando muy poco. Sí ayudaba al cruce de los camiones si combinábamos el cruce de Zaragoza, Córdoba y Santa Teresa. Pero realmente lo que perdimos era muy poco, entonces teníamos cierta cautela como industria. Sin embargo, de inmediato iniciamos conversaciones con el gobierno del estado, que también nos estuvo acompañando en todo momento. Teníamos una comunicación muy cercana con ambos administradores de aduanas, tal y como lo menciona el señor Sotelo. Y esto nos permitía ir midiendo la situación, ¿no? Cuando se convierte en algo crítico es cuando nos bloquean el cruce por el que estábamos haciendo mayores movimientos, entendiendo, como ya lo explicó el señor Sotelo, que aquel cruce no era suficiente, era un embudo. Teníamos muchísima mayor demanda a la oferta que tiene el cruce en sí. Y por eso mi comentario inicial, que creo que debemos desarrollar más Santa Teresa para en el futuro sea un cruce muchísimo más eficiente. No encontramos que fuera un tema de falta de voluntad de la autoridad, creo que la autoridad actuó. No sé si rápido, no sé si en la medida que debió haberlo hecho, eso no lo sé, pero sí tuvimos respuesta, siempre estuvimos en contacto y sí en un momento dado hubo esa participación. Ahora, estas personas que bloquean, pues sigue siendo un misterio para nosotros, aún no tenemos claro cuál es su propósito, ni cuál es la intención a corto, mediano o largo plazo, ni siquiera los podemos identificar bien. Y hay una serie de versiones que no tenemos pruebas para sostenerlas y cuando las tengamos, pues con gusto las hacemos públicas. Lo que sí es que hemos estado dialogando y ese tipo de bloqueos no se deben de permitir de ninguna manera. ¿Y cómo evitarlo? Pues tiene que actuar la autoridad, ¿verdad? Tal vez dentro de un plan de contingencia que elaboremos tengamos los instrumentos para una reacción rápida. No decimos que eso no va a volver a suceder, es probable que sí suceda de nuevo. De hecho, no es el primer intento ni la primera vez que lo han intentado hacer. Lo que fuera diferente a cuando en una ocasión un grupo agrícola nos quiso bloquear es que nos acercamos, tuvimos diálogo, hubo apertura. ¿Ubicaron a las personas? Daban la cara, expusieron su problemática y rápido llegamos a un acuerdo. Aquí no había ni con quién negociar, o sea, no había ni con quién entender qué era lo que los estaba motivando. Entonces, pues así es muy complejo, ¿no? En un principio se nos mencionaba que eran los choferes. A nosotros como industria pues nos preocupa cómo que nuestros propios choferes nos están bloqueando. Sin embargo, los antecedentes que teníamos ya por circunstancias previas, cuando el tema de los migrantes, que también se hicieron unas filas kilométricas, y que en aquel entonces los choferes pues pusieron en la mesa demandas justas, como era: no tenemos alimento y duramos muchas horas, no tenemos baños. Y entonces otra vez el comité, como está bien organizado, pues rápido buscó la forma de proveerles tanto sanitarios como alimentos, aguas. ¿En aquel entonces? En aquel entonces. Entonces ahora, en esa primera versión, pues decimos, bueno, si es eso, pues creo que es fácil arreglarse. Pero pues no encontramos con quién tener ese diálogo para entender si realmente era o no era la situación. Pero de todos modos ahí duraron horas y ahí tuvieron que dormir y comer y hacer sus necesidades fisiológicas, sin baños portátiles, sin condiciones más agradables para ellos. Sí, algo que no sabíamos era, primero no sabíamos cuánto iba a durar las inspecciones en Texas. Pensábamos, bueno, esto es de 1 hora, 2 horas, 3 horas. No teníamos claro los tiempos. Cuando se da el bloqueo del lado mexicano, pues todavía no sabemos si es un bloqueo también de horas, minutos, o si estamos hablando de días. Y esa también es una lección aprendida para el comité, ¿verdad? Para los que integramos la cadena logística.
porque si hablamos de cómo la autoridad debe reaccionar de una manera más rápida, también nosotros tenemos que ver cómo debemos de reaccionar de una manera más rápida con nuestros choferes, con nuestros prestadores de servicios, porque al final de cuentas pues, son un componente muy importante de la cadena logística. Entonces creo que al final de cuentas podemos concluir en ese tema con el hecho de que tenemos una oportunidad de mejora en todas las áreas y que debemos abordar el tema y darle seguimiento justo para seguir teniendo una frontera tan dinámica como la tenemos hoy en día. ¿Qué les faltó por hacer a ustedes como Cámara de Transporte? A mí me gustaría comentar, hace 3 años, en abril del 2019, tuvimos un problema similar, pero mucho más fuerte. Duramos 3 semanas, un poquito más de 3 semanas. Los operadores duraban 24 horas, 36 horas para cruzar y no hubo un bloqueo. O sea, no hubo una situación como la que vivimos. ¿Sí? Demandaron de los baños. Yo creo que cada empresa transportista es responsable de atender a sus empleados y en esos casos, ¿verdad? La mayoría de nosotros pues llevábamos comida, almuerzo, comida y cena, guardias para que resguardaran las mercancías, porque no nos podíamos salir de la línea. Por ejemplo, el viernes, el primer viernes del problema con la autoridad tejana, se quedaron a dormir alrededor de 200 operadores para no perder el turno. Y esa misma gente de Juárez, de hace 3 años, que se comportó de una manera muy diferente a esta, ahora vemos que inmediatamente ni siquiera 48 horas, porque realmente fue viernes, sábado, se trabaja a mediodía, reaccionaron de esa manera. ¿Con los bloqueos, dice usted? Con los bloqueos. Okay. Sí. No había un pliego petitorio. Entonces sí eran transportistas. Lo que pasa es que si usted se para enfrente del cúmulo de trailers que vienen, pues para a todos los trailers, ¿verdad? Entonces los operadores se bajan, pero no fueron ellos, no los identificamos a las 3 pickups que bloquearon, no identificamos como operadores. Al menos hasta en las investigaciones que hemos hecho nosotros como transportistas. Estábamos viendo la cuestión de los baños, por ahí el municipio nos ofreció apoyarnos con eso, coordinarnos en eso, cuando ya esto se levantó. Okay. Vimos varias empresas transportistas llevándoles comida, llevándoles... Entonces, estas declaraciones de los transportistas diciendo que estaban viviendo condiciones inhumanas, ¿no eran ciertas? Sí es inhumano estar 10, 12 horas en una línea. Sí es inhumano. O sea, la infraestructura que existe en los puentes no es para que estemos 10, 12 horas. O sea, no estamos preparados para eso. Sí es inhumano. Yo creo que cualquiera preferimos hacer 2, 3, 4 vueltas en el tráfico que estar parados o que estar avanzando lentamente en una línea. Sí son condiciones inhumanas. Por eso los transportistas reaccionamos inmediatamente y empezamos a cuidar a nuestra gente. Es más, muchos no nada más a nuestra gente. Iba comida para los que estuvieran en la línea, ¿verdad? Es muy común que eso, lo que no es muy común que suceda lo que hemos estado viviendo, ¿verdad? En los últimos años hemos tenido 2 eventos. Hace 3 años con la inmigración y ahora con un problema que creemos que es político meramente. Entonces, nadie quiere estar ahí 10, 12 horas. Claro. Si así fuera esto, bueno, pues entonces ya habría una infraestructura para que también podría darse el cambio. No es cierto. Si así fuera esto, no sería Juárez lo que es. No tendríamos tanto movimiento de importación y exportación. No hay necesidad. Imagínese un puerto donde cruce 10, 12 horas para cruzar, pues se van al siguiente. Pero no hay baños ahí, no hay... Es que los operadores, o sea, en la hora pico, es de las 3 a las 7, hacemos 2 horas en cruzar. Okay.
Después de la hora pico y antes de la hora pico cruzamos. Entonces ellos ya saben más o menos medir los tiempos y Así irse es. preparados. Así es. Ahora, ¿cuál es el daño? Ya vimos el daño a ellos como personas, el haber esperado 15 horas o más para cruzar. ¿Cuál es el daño económico, la pérdida? ¿Sí hubo pérdidas? ¿O se recuperaron? ¿O cómo le hacen en esos casos? Yo digo porque es menos, ¿verdad? Para los Primero, transportistas. y luego Y luego los muchos ceros. Un operador normalmente hace tres cruces, 4 cruces. Estos días ni siquiera uno hacía. Sí. Entonces, si esto lo vemos como el ingreso que tiene el operador, como el ingreso que tiene la empresa transportista. Que es por cruce. Por cruce. Ok. Entonces, Pues se redujo 3, 4 veces. Y con la misma nómina, ¿verdad? Okay. Entonces, sí hay daño para el transportista, pero yo creo que el daño fuerte lo tiene la industria. Ok. Mire, si nos permiten, nos vamos a ir a un corte comercial y luego ya regresamos con toda la explicación por parte de Index. Volvemos. Bien, regresamos y suponemos obviamente que al ver a Ciudad Juárez lleno de maquilas, no solo es el trabajo de la autoridad o el trabajo de los industriales, no solo es convencerlos de que vengan a México a instalarse aquí, sino cómo los mantienen, ¿verdad? Y ese es el trabajo, yo creo, más difícil, más complicado. ¿Cómo se puede medir la pérdida que tuvieron y de qué manera puede repercutir esto para el retiro de inversiones, para que los que estaban pensando en venir aquí se vayan a otro lado? ¿Cómo les afecta? Hay varios indicadores y yo creo que uno de los más importantes es ver la inversión que está por llegar, ¿verdad? Nosotros estamos estimando que para este año vamos a requerir de 30,000 empleos más. Probablemente esos 30,000 empleos no lleguen. Definitivamente el clima laboral, el clima de la logística y la movilidad en el tema de las cargas afectan y afectan mucho. Hay que recordar que Juárez no compite con México, o sea, Juárez compite con el mundo. Y ya hacemos milagros al competir porque somos una de las fronteras con una infraestructura de las más pobres. Si vamos y nos comparamos con Tijuana, año tras año nos van ganando y nos van sacando más ventaja. No se diga los Laredos, ¿verdad? Ahí la diferencia es abismal. Sin embargo, somos nosotros el que realmente genera una gran cantidad de divisas. ¿Más que en Laredo? Más que Laredo. Ellos son grandes importadores, pero al gobierno, a México, lo que le da es la entrada de divisas, no la salida. Okay. Entonces nosotros mantenemos la balanza comercial a muy buen nivel. Y la industria, en términos generales en el país, pues es la generadora de divisas número 1 para el país, por encima de cualquier otro rubro. Entonces, no atender a la industria creo que es un problema. No tener la infraestructura necesaria en Ciudad Juárez creo que es un problema muy serio para el futuro. Eso, en lugar de ayudarnos como ciudad, va provocando que estemos cayendo en un rezago, no estemos creciendo a la velocidad que debemos de crecer. Nuevo León está creciendo a una velocidad frenética. No es envidiable porque nosotros ya pasamos por eso y sabemos todos los problemas sociales y económicos que eso trae, pero sí debemos nosotros de preparar bases firmes para atraer inversiones de alta tecnología en el futuro. Y entonces, si no tenemos los mecanismos, si no tenemos la infraestructura, si no hay un control sobre temas de bloqueos como esto, si un gobernador decide que hoy no va a cruzar nada,
y a mi juicio hasta violentando tratados de libre comercio. Entonces, todas estas variables van en contra, no de Juárez, van en contra de la región. Y lo que es peor, o sea, ese es el primer impacto. El segundo impacto es que afectan las cadenas logísticas. Y entonces puede ser que estemos parando también una empresa que está en Detroit o que está en otro lugar del mundo, ¿verdad? Porque somos proveedores de esas empresas. Hacemos mucha submanufactura que después va y se integra a un vehículo. En muchas ocasiones tenemos productos que van y vienen hasta 7 veces hasta estar totalmente terminado. Todos esos productos se ven muy, muy afectados. Entonces, ¿qué hicimos nosotros para mitigar un poco esto, para reducir un poco el riesgo que estábamos viviendo? Bueno, pues nosotros decimos que nos ponemos a construir gatos y perros, ¿verdad? ¿Qué es eso? Simple y sencillamente nos ponemos a hacer esas cosas que no habíamos hecho durante el año por estar ocupados. Entonces ahora hay que hacerlas porque tenemos un poco de tiempo. Pero al final de cuentas, el impacto económico es millonario, de varios millones de dólares. Y si se prolonga por mucho tiempo, pues son varios miles de millones de dólares. Claro. A nosotros tener una empresa parada 3, 4 horas pues representan millones de dólares. ¿Cuántas maquilas se vieron afectadas? Tener el número total es difícil por eso, porque primero la industria maquiladora no es muy buena para compartir sus tropiezos. Entonces no es algo que podamos ver rápidamente. Sin embargo, sí podemos decir que fácil un 30% de la industria en determinados momentos tuvo que parar por minutos, horas, o en ocasiones hasta mandaron personal a sus casas, ¿no? ¿Cómo se cubren estas pérdidas que tiene esa maquila, ese corporativo? Pues esto es como la vida, el minuto que dejamos pasar ya no lo recuperamos con nada. ¿Pero tienen seguros, tienen...? Sí, pero tenemos más penalidades, algo que se llama just in time. O sea, si nosotros no entregamos en el justo al tiempo, los clientes nos penalizan. O sea, y justo a tiempo es, y quedé que hoy te lo entrego a las 10 de la noche, ahí tiene que estar hoy a las 10 de la noche. Ustedes tienen que pagar eso. Generalmente nos penalizan y las penalidades van casi siempre por encima de los $50,000 de inicio, ¿verdad? Okay. Entonces, las afectaciones son grandes. Sí, por supuesto. Y eso también llamaba mucho la atención, cómo es posible si las maquiladoras que están aquí, muchos de ellos pues son estadounidenses, cómo afectar a su propio grupo, país, ¿no? Sí, pues nosotros como industria y con la dirección de Index, que preside Fabiola muy acertadamente, iniciamos con una serie de contactos, ¿verdad? También a través de la presidencia de Index Nacional tuvimos acercamiento con la embajada y empezamos a tocar todos los canales que ya conocemos, ¿verdad? ¿Para qué? Pues para ejercer presión. Claro. Y sabíamos que era cuestión no de semanas, de días para romper ese bloqueo, ¿verdad? Pero también entendemos que días es mucho para nosotros. Claro. Afortunadamente también hay que destacar la respuesta de la gobernadora, que sí accedió a ir a entrevistarse con el gobernador. Lo mismo hizo Nuevo León, ¿verdad? Y al final esto nos ayudó a destrabar un poco. Luego después escuchamos mensajes que no ayudan mucho a este tipo de negociaciones que de por sí son frágiles. Y si no las acompañamos con las declaraciones correctas, pues entonces... ¿Cómo cuáles? Pues escuchaba yo ahí en la televisión esta mañana al presidente donde declaraba que pues era un convenio sin valor. Y pues sí, o sea, en términos legales yo coincido con él, es sin valor. Pero en términos de movilidad y de sustancia al momento de mover las mercancías, pues no se imagina qué valor tiene para nosotros. Sí, porque simplemente se destrabó, simplemente Así es. empezaron a moverse. Ahora, ¿quién presionó al gobernador de Texas para que accediera? Porque ahora sí que el convenio fue protocolo, ¿no? Pero alguien lo tuvo que... El mundo lo tuvo que haber presionado. Pero el mismo presidente de Estados Unidos... No nada más México, Estados Unidos, porque por aquí
van mercancías a todas partes del mundo. Entonces, esto tuvo que haber sido una presión a nivel Pero qué internacional temerario, ¿no? O sea, muy fuerte que la salida haya sido con los gobernadores de los estados vecinos. en lugar del presidente de la República o Bueno, ¿O no? si esto se hubiera llevado a nivel presidente, no pasaba, porque no era el CBP el que estaba teniendo Ok, estas no era revisiones. federación contra federación. Así es. De hecho, el CBP se manifestó casi inmediato diciendo que no era necesario, que lo que estaba sucediendo no tenía razón de ser. Entonces, esto no era un tema federal. Ahora, ¿cuál es, después de esto que pareciera todo planeado, no político, por qué un gobernador, por qué la federación permitió que un gobernador hiciera esto cuando el daño no era para un estado, sino para toda la nación y para varios países, empresas estadounidenses? ¿Qué es lo que queda de esto? ¿Cuál es el objetivo? ¿El aplicar estos convenios, estos compromisos que hizo la gobernadora o qué? Desde nuestro punto de vista, si estos compromisos se llegaran a materializar, seríamos los primeros en aplaudirlos, porque al final de cuentas son compromisos que le darían estabilidad a la región y no nada más eso, crecimiento. Entonces, ojalá y que algún día se cristalicen esos compromisos. ¿Sería absurdo? ¿Es difícil? ¿Es ridículo? ¿Cómo lo cataloga usted? Yo no lo podría catalogar ni como ridículo ni absurdo, pero sí es algo que ha estado en la mesa por muchos años. Entonces, si ha estado en la mesa por muchos años y no se ha resuelto, ¿qué estamos haciendo ahora diferente para resolverlo? Y esos son los temas que creo yo que no tienen sentido, ¿verdad? ¿Filtros biométricos? ¿Se puede? ¿Lo permite la ley para empezar? Y yo creo que habrá cosas que te den muchísimo mejor resultado, ¿verdad? Entonces habría que ver qué es esas tecnologías. Ahorita hay tecnologías muy interesantes que podemos aplicar, pero al final de cuentas se trata de crear cadenas seguras. Y si vamos a crear cadenas seguras, si vamos a combatir la migración, el narcotráfico, o sea, esos temas han estado por años y años ahí. Entonces, yo creo que está difícil. Sin embargo, yo celebro que se hayan unido o hayan juntado para tener esa charla los gobernadores de México con el de Texas. Antes tenían reuniones regularmente. Creo que esas reuniones se deberían de retomar, porque eso nos permite mantener un diálogo abierto, constante. El propósito de fondo de todo esto, pues nosotros nos sentimos como moneda de cambio, nada más. No habría otra forma de explicarlo. Al interés de un gobernador que se atrevió a hacerlo, ¿no? Y yo creo que las certificaciones, que tenemos muchos años trabajando en ellas, nos acercan mucho a ese movimiento de carga segura. Por ejemplo, si me permite leerla rápidamente lo que venía en el boletín, tal cual, que mandó gobierno del estado, que aparentemente se comprometieron a cumplir. Sería la plataforma Centinela, la cual es una inversión tecnológica de casi 200,000 millones de dólares, ¿sí? Que permitirá a la Policía Estatal de Chihuahua rastrear vehículos desde el momento en que salen del parque industrial en Chihuahua hasta que cruzan la frontera hacia Texas. ¿Eso todavía no se tiene? En Chihuahua tienen un buen intento, creo, en la ciudad de Chihuahua. Aquí nunca se ha llegado a concretar. Me imagino yo que estarán hablando de concretarlo. Pero igual, si se da, pues es algo que tenemos que celebrar. Ahora, los camiones hoy en día, como lo mencioné, Usted lo decía, se rastrean en todo su trayecto. tiene GPS. Así es. Un gran porcentaje de camiones traen GPS, y luego ahorita se empiezan a instalar cámaras. O sea, todo eso nos ayuda para... ¿Cámaras en los camiones? En los camiones. Ok. Donde vamos viendo... Pero esto es independientemente de lo que sucedió, ¿no? Esas son inversiones para seguridad que estamos nosotros haciendo. ¿Por qué? Pues porque queremos estar certificados y que queremos decirle al que se dedica a hacer eso, oye, nosotros no somos opción, ¿verdad? Búscate a uno que no le invierte en inversión, porque
Con nosotros es más difícil, ¿verdad? Ok. Incluso hay compañías que ya utilizan sensores en la puerta, sensores de temperatura, sensores de humedad, o sea, hay muchas formas de hacerlo y muy eficiente. Otra de los compromisos dice que van a incorporar tecnología como drones para patrullar la frontera, una base de datos con inteligencia artificial por medio del registro de licencias de conducir, que supongo que ustedes lo deben de tener, ¿no? Sí, la licencia para nuestros operadores la administra la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Es más, estamos ya ahorita, ya por empezar a obtener las primeras licencias digitales. Ajá, sí. Pero esto lo administra y lo hace una dependencia federal. Ok. Entonces, yo creo que ahí debe haber una coordinación con la Sí, ya se está dependencia haciendo. estatal, ¿verdad? Para que pueda cumplir con esos compromisos. Y finalmente, filtros biométricos para asegurar la captura de líderes de cárteles. Se los leo tal y como viene el boletín, ¿eh? Yo en ese tema no tengo mucho que comentar, sí en el tema del transporte, ¿verdad? Y creo yo que son pocas cosas las que nos faltarían por hacer, porque muchas vamos más allá de la norma y generalmente eso nos permite tener una cadena bastante segura. Entonces, si me permite, nos vamos a un corte comercial y al volver aprovechamos lo que nos queda del programa para que ustedes puedan externar qué le piden a la autoridad. Después de todo esto, ¿qué es lo que necesitan? Tanto transporte como en este caso la maquiladora o todo este sistema de exportación, del comercio de exportación. Volvemos con esto y con más. Bien, nos quedan ya 10 minutos de este programa y pues lo siguiente sería eso. ¿Qué le piden ustedes a la autoridad? Si está en sus manos pedir, como representante usted de la maquila, como representante de los transportistas, ahora sí que en esto hay que sacar alguna ganancia, algún beneficio para la ciudad. ¿Qué pediría? Yo creo que nosotros como industria siempre nos hemos enfocado a pedir poco, pero sí a trabajar mucho. Entonces, ¿qué queremos? Pues que trabajemos juntos de la mano para crear un plan que nos permita solventar este tipo de eventualidades de una forma rápida. Así es como nosotros funcionamos, tenemos planes de contingencia casi para todo y generalmente esos planes de contingencia funcionan bastante bien. Entonces creo que estamos en ese momento en que hay que crear esos planes de contingencia para tener una reacción rápida, para tener sobreentendido qué tiene que hacer cada quien, en qué momento, y de ese modo nos ayuda muchísimo a solventar este tipo de situaciones. Eso sería como la primera petición. Una segunda pues es, tenemos que hacer que el Estado de Derecho se imponga. No puede ser que no prevalezca el Estado de Derecho. Sí debemos respetar al que se manifiesta, me parece razonable, pero en la medida en que no afecte a toda una rama de la industria y en la medida en que sea una protesta genuina, no una protesta que al final de cuentas no entendimos ni por qué fue, o por lo menos nosotros como industria no lo tenemos claro. Entonces, el Estado de Derecho creo que debe ser muy importante. Mantener los canales de comunicación que tenemos hoy en día, porque creo que son muy buenos,
Y ahí pues tanto con el CBP como con la aduana, como con el gobierno del estado, el gobierno municipal y todo el círculo que participa en esto de la cadena logística, creo que mantener estos canales de comunicación es esencial. Si no hubiéramos tenido estos canales de comunicación, todavía hubiera sido peor el efecto. Entonces, son los valores agregados que yo le veo a esto. Veo grandes oportunidades de mejora, en la infraestructura sobre todo, y ahí sí creo que tenemos que trabajar todos juntos para mejorar toda la infraestructura. Es muy pobre la infraestructura que tenemos. ¿Qué pedirían? ¿Qué urge, por ejemplo? Pues modernizar los cruces, ampliarlos. Un Santa Teresa debería tener capacidad de cruzar el triple o el cuádruple de camiones. No hay que hacer una gran inversión en un puente, pero sí hay que poner casetas, sistemas y todo lo demás que tenemos. ¿Eso es lo que correspondería, por ejemplo, se podría utilizar los ingresos del fideicomiso de los puentes internacionales? Yo creo que eso nos lo puede responder mejor el señor Sotelo, que ha estado involucrado en esos temas por mucho tiempo. Pero seguramente encontraríamos la forma de financiarlo. Sí, sí. Muy bien. Señor Sotelo. La propia aduana tiene un fideicomiso con mucho dinero, ¿verdad? Muchísimo dinero. Muchísimo dinero como para en este caso... Invertir. Invertir en sus puertos. Yo creo que hace falta que nosotros como comunidad exportadora, como comunidad de comercio exterior, entremos a hacer cosas que el mismo gobierno debería de hacer, por ejemplo, proyectos para poder llevarlos a ese fideicomiso y poder traer dinero a las aduanas de Juárez, de la región, para que sean más competitivas. Un problema muy fuerte que tenemos que no se necesita invertir en cuestiones de físicas o de modernidad, es tener el personal suficiente para las aduanas. Yo creo que aquí es agarrarnos de la mano como comunidad y exigirle al gobierno federal, a aduanas, pues que haga lo suyo, ¿verdad? Que le dé a la aduana de Ciudad Juárez lo que se merece también la aduana. Es importante que dentro de todos estos, o dentro de este comité de contingencia, es quién debe de reaccionar como autoridad cuando se da un suceso como el que pasó aquí, ¿verdad? Porque pues, estábamos preguntando. ¿Me toca a mí o a quién le toca a mí? No, y ojalá tuviéramos facultades, ¿verdad? Exacto. No tenemos, ¿verdad? ¿A quién le toca en este caso? Reaccionó bien gobierno del Estado, una sincera felicitación a la gobernadora, porque yo no sé si le toque a ella o no le toque a ella, ¿verdad? Pero reaccionó. Pero reaccionó y lo hizo rápido, mandó gente para que convenciera, sobre todo para que convenciera a los manifestantes, porque igual podía haber sido a lo mejor a la fuerza, ¿verdad? Pero llegaron, convencieron, se tardaron el tiempo. Me toca a mí ver por ahí unas grabaciones donde ves la paciencia con la que esta persona está convenciendo a las gentes que estaban ahí. Y bueno, necesitamos tener eso seguro, ¿verdad? Es muy difícil que cuando hay una situación de alguna manifestación las autoridades quieran entrar, entendemos por las cuestiones políticas otra vez, ¿verdad? Que eso conlleva. Yo creo que si le damos claridad, nosotros tenemos que exigir porque haya claridad, porque es lo que requiere la inversión extranjera que ha hecho de nuestra ciudad, de nuestra región, de nuestro estado. Somos el estado exportador manufacturero número 1 que tenemos en los últimos 7 años. Y Ciudad Juárez le apoya como con el 78% de esos números. Y yo creo que debemos de sentarnos con las autoridades y prepararnos, no porque queramos volver a vivir esto, sino que estar preparados para una próxima. Ahora sí que una cadena de mando, ¿no? Para ese tipo de es. contingencias. Y la infraestructura. Serían esas las dos peticiones. Ahora, hablando de la aduana, el hecho de traer a la Guardia Nacional a las aduanas, ¿qué opinión le merece? Ha estado funcionando muy bien. Sí, desde mi punto de vista, pues como todo cambio, estábamos un poquito escépticos y decíamos qué va a pasar. La verdad es que los resultados han sido fantásticos.
A mí me ha agradado muchísimo cómo se ha estado comportando la autoridad. Somos empresas que cumplimos, entonces si demandamos y queremos que el Estado de Derecho se cumpla, pues también nosotros tenemos que cumplirlo. Y creo que ha habido un respeto de la aduana a ese Estado de Derecho y eso nos facilita el trabajo, ¿no? Pero aún así se dieron este tipo de cosas. Bueno, aquí desafortunadamente creo que no fue la aduana la que estuvo involucrada, o afortunadamente no estuvo involucrada en este tema directamente. Sin embargo, ambas aduanas, tanto el CBP como la aduana mexicana, nos brindaron su apoyo y nos acompañaron en todo el proceso con lo que les pedíamos. Muchas veces lo que pedíamos no era fácil de lograrse y se logró, ¿no? Okay. Pero entonces, ¿a quién le hubiera correspondido reaccionar? Lo que queremos saber. ¿Qué le parece si hace un programa donde se investigue ese tema? Ya sé, pero a ver, ¿qué nos quiere decir? ¿Usted nos va a querer decir? Eso compete a las autoridades. O sea, de quién es competencia de aquí para allá y de aquí para acá y en medio. Pero qué absurdo, ¿no? O sea, Pues sí. por Dios. Todo lo que provocaron y hasta el momento no sabemos a quién le correspondió, quién no hizo su trabajo, quién lo hizo de más. Bueno, sabemos de dónde se originó el problema, ¿verdad? Y sabemos que ese problema se tiene que solucionar allá. Por lo menos el inicio. Luego ya el bloqueo, ese ya no nos queda claro cómo fue que llegó. Pero bien raro, ¿no? Porque bloquearon algo que estaba bloqueado. Sí. Pues sí. Por eso era que no teníamos mucha ¿Por qué? preocupación. Pero sí llamó la atención, sí acaparó la Claro. atención, sí hizo movimiento. ¿Desvió la atención? Sí. Sí desvió la atención. Sí, desvió la Sí, y pudo también subir ahí a alguien que destrabó. También eso llamó la atención. ¿No? Creo que no estamos lo suficientemente viejos para entender eso. No, dicho. Bueno, muchas gracias por No, estar con muchas nosotros. gracias. Y sí, nos falta tiempo todavía, ¿verdad? Sí, Pero gracias por les la agradezco invitación. muchísimo el espacio que nos dieron. Gracias. 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 Y sobre todo, gracias a usted por su atención. Gracias, muy buenas noches.